El paraíso prehispánico. ¿De verdad era todo tan paradisíaco antes de la llegada de los españoles al Nuevo Mundo? ¿Vivían aquellas sociedades en paz y armonía? No había guerras, no había esclavitud, había abundancia de comida, de recursos. ¿De verdad fue así aquella estampa histórica? Bueno, estos días hemos escuchado, siempre que llega el 12 de octubre, por cierto, feliz Día de la Hispanidad, un poco Feliz atrasado. día del español. Pues siempre algunos dirigentes, ¿no? Pues, bueno, vienen con sus historias, sus cositas. Ha sonado mucho este año Claudia Sheinbaum, como podemos ver, un apellido azteca puro donde los haya, ¿no? Sheinbaum. Y claro, pues con el pana Emilio Acosta de Venezuela Provincial, si nos planteamos, oye, tanto como se exigen perdones, tanto como algunos montan un circo, bueno, no solo Claudia Sheinbaum, también tenemos a Ione Belarra, tenemos a Irene Montero, en fin, que son Los españoles. clásicos Maduro y Chávez, por Sí, supuesto. básico, claro, porque al fin y al cabo Belarra y la otra son peones de todo, o peonas, ¿no? De, de todo esto. Pero lo que nos planteamos, Emilio y yo, es, ¿de verdad aquello era un paraíso? Pana, como siempre, un placer tenerte por aquí. ¿Y tú qué dices a todo esto? Bueno, antes que nada, darte las gracias como siempre por la invitación a tu canal de YouTube, Antonio Moreno Ruiz. Y sí, vamos a estar hablando de este supuesto paraíso prehispánico, ¿no? Y para decir, sobre todo en estos tiempos donde se exigen perdones y se suele tener una óptica negativa de los 300 años de la monarquía hispánica en América, para decir que la época virreinal fue una época oscura, ¿no? 300 años bajo prácticamente el infierno, ¿no? Y Claro, habría que decir que había una edad dorada previa, es decir, la época prehispánica que era el paraíso, ¿no? Cuando dominaban los imperios aztecas, incas, porque recordemos, Antonio, que el imperio maya ya no existía a la llegada de los españoles al Nuevo Mundo. Pero hay que decirlo, los imperios aztecas e incas no eran ninguna ONG cultural, eran imperios extractivos, depredadores y hasta podríamos decir totalitarios, ¿no? Porque sometían a los demás pueblos indígenas que los esclavizaban, los sacrificaban y en algunos casos pues se lo comían, como en el caso de los aztecas o de los mismos indios caribes, ¿no? Que habitaron en la actual Venezuela y en las islas del Caribe. Por eso es que, bueno, conquistadores como Cortés, con 400 hombres, Pizarro, también vemos en el caso de Venezuela lo mismo, ¿no? Diego de Lozada con con un puñado de hombres también acogen a la conquista contra los caribes, Cortés contra los aztecas, Pizarro contra los incas, con un puñado de hombres conquistan estos imperios porque es que se le aliaron los indígenas que eran sometidos por ellos mismos. Pero bueno, de todo esto vamos a estar hablando el día de hoy para no hacer más largo la introducción. no, claro, y en el caso de Pizarro concretamente, incluso como recuerda el Capitán Perú, fue una parte de la nobleza inca, o sea, no solo los chancas, los chachapoyas, que sigue, por supuesto, pero que fue incluso una parte de la nobleza inca, cansada de la guerra civil que había montado Atahualpa, y eso también lo dice el Inca Garcilaso en los comentarios reales, la que se pasa, entre comillas, al bando de Francisco Pizarro, y de hecho la corona de Castilla le reconoce los títulos de nobleza. Los tlaxcaltecas no solo ayudan a Cortés, sino que es que después los estamos viendo en la conquista y el poblamiento de las islas Filipinas. O sea, como esto tenemos muchos otros casos, claro, es lo que tú te planteas. Si todo era tan paradisíaco, ¿cómo es que estos pueblos amerindios se alían a los españoles? E incluso no solo es que se alíen, es que se integran perfectamente en el nuevo sistema introducido por la monarquía católica, ocupan puestos de muchísima relevancia, incluso también hay que decirlo, son conquistadores. Nosotros hemos hecho programas ya sobre los conquistadores mestizos, los conquistadores negros, los conquistadores amerindios también. O sea, no, es que Cortés, yo no sé si Cortés llevaría 400 o 500, o incluso si llevaba 1000, que no lo llevaba, no lo llevaba, pero bueno, tú no conquistas un imperio azteca con 1000 personas. Pues los aztecas, con todos los defectos, eran guerreros bravísimos y guerreros enormes. O sea, tú no conquistas aquello con 500, 600, 400, no. Tú conquistas gracias a que tú llevas a tlaxcaltecas, zapotecas, a tarascos, a otomíes, incluso probablemente a una parte de esa nobleza mexica que estaba ya cansada del sistema que había. Lo mismo pasa en los Andes y lo mismo pasa incluso en el Caribe.
Se dice que los españoles terminaron, no, todavía a día de hoy con los estudios genéticos, ahora que están tan en boga, sabemos que en el Caribe se han encontrado restos genéticos de taínos, de caribes, incluso fíjate si es que en Puerto Rico, pana, por ejemplo, se han encontrado bastantes restos genéticos guanches, o sea que incluso en algunas zonas de Centroamérica tengo entendido, o sea que aparte de Puerto Rico, de Panamá, no, no sé, por alguna zona, ¿no? Entonces, claro, ¿esto qué es lo que te está diciendo? Y además cuando encontramos la documentación que por un lado Colón y los primeros marinos que llegan de Europa, si es verdad que ellos ven un paraíso terrenal en tanto y en cuanto la geografía, el clima tropical a ellos les resultaba extrañísimo. Claro, ellos ven especies, ¿no? Que intentan, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, que intentan identificar con especies europeas, pero claro, pero lo que nos describen los cronistas no coincide con que aquello fuera un paraíso que todos se viviera en paz y armonía. Una cosa es la geografía que a los europeos de la época les resultaba y nos sigue resultando exuberante, ¿no? El continente americano, como dice el maestro Jorge García Ruiz, todo es a lo grande, o sea, todo es a lo grande. Hace poco tuve un amigo, Los ríos. claro, tuve un amigo peruano aquí, pan, hace poco, y me decía, bueno, ¿qué sitios puedo conocer dentro de Sevilla? Digo, bueno, yo te diría Carmona, pero claro, Carmona está un poco lejos. Dice, ¿cómo de lejos? Digo, hombre, a lo mejor un coche, media hora, 40 minutos, empieza a reírse y dice, tú ya te has olvidado de las distancias de allí como son. Entonces, claro, cuando se habla de los perdones y de estos apellidos, Sheinbaum, Belarra, Montero, ¿a qué se están refiriendo? ¿Cómo se vivía allí? Y yo creo que también, volviendo al maestro Jorge García Ruiz, pana, algunos están cayendo en una especie, por así decirlo, de leyenda rosa apache. Yo no digo que todos los apaches fueran malos, pero los apaches no eran hermanitas de la caridad. Y si uno atiende sobre todo la España del siglo XVIII, las guerras de la apachería, como se le dice, fueron muy duras. Pero no solo para los españoles. Y cuando digo españoles, meto a europeos, criollos, mestizos, indios y mulatos que formaban aquellas poblaciones. Para los propios indios, ¿eh? O sea, los apaches con otras tribus eran implacables, igual que lo eran los aztecas. Entonces, yo creo que debemos, hay que tener seriedad cuando vienen los politicuchos estos a todos los años de la misma tabarra, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo contigo. En el caso de Venezuela, los indios guayqueríes que eran sometidos por los indios caribes, ¿no? Y cómo los guayqueríes se alían a las fuerzas de Diego de Lozada en la conquista de Caracas, ¿no? De esa unión entre los guayqueríes y los hispanos, pues nacerá un conquistador tan legendario, ¿no? Mestizo como lo es Francisco de Fajardo, ¿no? Pero hay que entender que la base de la ideología indigenista es este mito del buen salvaje o el noble salvaje, propuesta, acordémonos, por esos filósofos franceses, ¿no? Como Rousseau, ¿no? Este mito pues explica un pasado utópico en el que el ser humano era bueno por naturaleza, inocente, pues hasta la llegada de la civilización occidental, ¿no? De España, que fue que los corrompió porque vivían en ese paraíso prehispánico, ¿no? Ahora, bueno, esta tesis la aplican los indigenistas con los pueblos nativos de América antes de la llegada de los españoles, y aún después de esta le meten la leyenda negra que se extendió por toda Europa, pues la visión positiva de los pueblos indígenas descritos como buenos, inocentes, ingenuos y amables en contraposición con el español que es descrito eh, por estos filósofos como codiciosos, sádicos, fanáticos y crueles, ¿no? O sea, el paraíso prehispánico, donde los indios, pues hay que decirlo, Antonio, eran los dueños de la tierra, pero hay que recordarlo, antes de la llegada de los españoles, los indios no eran dueños de la tierra, sino esclavos de unos caciques que eran despóticos, tenidos por divinidades supremas, carentes de cualquier legislación que regulase sus derechos laborales, el abuso y la explotación, pues eran la norma, ¿no? Y el saqueo y el despojo, las prácticas habituales, sobre todo con el resto de las tribus, ¿no? También hay que destacar, Antonio, el rol de la mujer en el mundo prehispánico, porque el rol de la mujer en el mundo prehispánico es terrible. Los pueblos indígenas en el periodo prehispánico consideraban a la mujer como un objeto de donación o de intercambio,
sobre todo aquellas que eran capturadas por otras tribus y convertidas en esclavas, ¿no? Ujú. Igualmente ocurrió con los esclavos varones, pero a menor escala, ¿no? Y hace poco yo publiqué un artículo muy interesante sobre esto en Venezuela Provincial, que bueno, al llegar los españoles a las tierras de la actual Venezuela, muchos de ellos, muchos cronistas toman nota de estos comportamientos y cita el historiador Eduardo Arcila Farías en su obra El régimen de la encomienda de Venezuela lo siguiente. Antonio, si quieres te lo cito Claro, sí, brevemente. sí, sí. Abrimos comillas. Lope de Varilla habla en su relación de la conquista y población de Nueva Córdoba, que es Cumaná, de un curioso trueque de doncellas a cambio de sal. Dice que el capitán Pedro de Ayala llevó de la ribera del Golfo de Cariaco dos indios principales muy viejos con sus mujeres e hijos, que es la mayor señal de paz que pueden dar, los cuales dijeron haber en su tierra e comarca, en la falda de la sierra, muchas poblaciones, y que había muchos indios que vivían juntos en a un agua grande, y que estos tenían muchos caracuríes y águilas y que venían a su tierra desde a tomar sal y por ella les daban indias esclavas, las cuales traían de un río donde los moradores eran caribes, con quien tenían siempre guerra. Según refiere Vázquez de Espinosa, los arahuacos llevaron a los españoles de Margarita 24 mujeres suyas a empeñar por 6.000 pesos en hachas, cuchillos y otras cosas de rescate para construir bajeles y hacerle la guerra a los caribes. En el fallo dictado en Maracaibo por el teniente gobernador Martín de Oria en 1638, la causa seguida por los indios quiriquires, por rebelión y por la muerte de varios españoles indios domésticos y esclavos negros, aquellos fueron condenados a diversas penas, de las que se disculpó a otros 4 muchachos arahuacos que no han sido delincuentes, sino tan solamente esclavos. Fin de la cita, ¿no? Bueno, ¿qué más agregar, no? De lo que dice Arcila Parías aquí. No, claro, y es que además eran sociedades, me quiero referir, yo no sé qué es lo que pretende esta Sheinbaum o Belarra o el otro, el de la moto. Ellos se creen que grandes guerreros como Atahualpa, Moctezuma, Caonabó, los hubieran aguantado un segundo delante de ellos. O sea, ellos piensan que todos estos grandes guerreros amerindios hubieran entroncado con ese pensamiento progre occidental del buen salvaje, que algunos hay sus discusiones sobre si el buen salvaje lo inventa Rousseau o lo inventa Las Casas, también hay sus discusiones, ¿no? Pero bueno, quitando esto, ellos se creen que un Atahualpa, eso, pues que un Moctezuma, que un Cuauhtémoc, que un Caonabó, hubieran aceptado, o sea, es que hubiera sido un insulto para ellos porque ellos se consideraban superiores a los demás. Así es que no se le podía mirar al Inca a la cara. Nosotros ya hemos planteado, pana, y hemos defendido muchas veces que no todo lo prehispánico era malo. De hecho, la corona No, aprovechó muchas estructuras prehispánicas, por ejemplo, los caminos del Inca en los Andes. Y sabemos que los incas pues llegaron a un grado civilizatorio muy importante, pero no era ningún paraíso. Te quiero decir, los incas, por ejemplo, tenían la política de los mitimaes, desplazamientos masivos de la población. Por cierto, eso los romanos en otro contexto lo aplicaron también. Los romanos, por ejemplo, a los lusitanos por su rebeldía, a muchos los deportan al otro extremo, a la actual costa valenciana. Pues la mitad es prehispánica. la mitad es prehispánica. Y si tú en Ecuador, pana, tienes poblaciones como los otávalos que hablan aymara, tú dices, ¿cómo llega la lengua aymara? Porque son descendientes de deportados por los incas. O sea, te quiero decir, y hay una parte de esa nobleza inca que pacta con la corona. O sea, que eso de que todo era paradisíaco, todo era genial. Y además, ¿qué tiene que ver esas sociedades que eran sociedades guerreras, fuertemente jerárquicas, fuertemente, si lo queremos decir así, estamentales? ¿Qué tiene que ver con el pensamiento este woke, progre? Es que, o sea, ¿cómo defienden eso? Claro, al final todo es basado en mentiras y en conjeturas, no está basado en documentos, ¿no? Es que ese es el problema que tenemos, que todo es un eslogan, una consigna, pero no se corresponde con ni con lo que vieron los españoles, ni con lo que vieron muchos indios que se alían con los españoles. Quiero decir, porque claro, volvemos a lo mismo. Quieren ensalzar, pues no sé, a los aztecas,
o a los incas, o a unos mayas que ya no existían, pero como tales, como imperio me refiero, ¿no? Pero Sí, como claro, imperio, claro. ustedes quieren ensalzar a alguien diciendo que cuatro o cinco delincuentes, porque esa es la versión, ¿no? Que España sacaba delincuentes de las cárceles para mandarlo allí. O sea, 400, 500 desarrapados salidos de las cárceles derrotan a Moctezuma. Sí, que ustedes, no sé, es que yo creo que no se dan ni cuenta de esa ideología del buen salvaje, que lo que están haciendo es denigrar a los imperios prehispánicos. Y lo que tú decías de los filósofos franceses es muy importante, o mejor dicho, los filósofos revolucionarios, enciclopedistas, todos estos, ¿no? Porque yo lo hablaba el otro día con el maestro José Soto Chica, que por desgracia muchos conceptos que tenemos metidos en la cabeza proceden de eso. Date cuenta que estos filósofos son los que denigran la historia del Imperio Romano de Oriente, entre otras cosas, pana, por calificativos como que eran femeninos y orientalizantes. O sea, esos son los padres de supuestos padres del progresismo. A día de hoy eso no sería machismo. No sé, digo. Es más, incluso aceptando esos calificativos, ¿no? ¿Qué problema habría con femenino u orientalizante? Pero claro, el problema es que no se basa en la... Bueno, yo te voy a decir que el siglo XVIII, muy masculino, Chuck Norris no es, por esas pelucas y todas esas vestiduras. Pero claro que ellos lo proyectaban sobre los bizantinos, o el buen salvaje lo proyectan sobre esas poblaciones, o se va a ir proyectando sobre esas poblaciones, y cuando tú estudias la realidad, que no tiene nada que ver, es que es una ficción, es que es todo una pura propaganda. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dices, ¿no? Es más, pero hay que rescatar mucho lo que acabas de decir, de que no todo lo prehispánico es malo, ¿no? Ah, Queremos claro, recalcar eso, ¿no? De hecho, la monarquía hispánica toma muchas cosas positivas del mundo prehispánico, como bien has señalado los caminos que, prehispánicos que existían, ¿no? En los Andes, los incas, los mismos caminos de los españoles en Caracas, toma algunos caminos prehispánicos como guía, ¿no? Y ni hablar de la arquitectura. Muchas de las bases de la arquitectura virreinal vienen del mundo prehispánico, ¿no? En la forma de construcción, las claro. van asimilando. De ahí viene ese rico barroco indiano, ¿no? Que tiene muchas de esas características prehispánicas que se va a juntar con lo europeo y va a dar ese arte tan maravilloso como es el barroco indiano de la época virreinal. Pero me gustaría también hablar, hay un artículo muy bueno que habla de todo esto que estamos citando el día de hoy, de Fernando Trujillo, un artículo que se llama Era todo armonía con la naturaleza, que habla de ese supuesto paraíso prehispánico, ¿no? Y él habla sobre todo de que esa visión simplista y absurda de la historia, pues sigue teniendo una vigencia muy fuerte dentro de nuestra cultura, pero, y es reforzada por libros como Las Venas Abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano y los grupos Perdón que te indigenistas. interrumpa, pana. Eduardo Hughes Galeano, que él ocultaba muy oportunamente su primer apellido. Hughes Galeano. Exacto, ¿no? Este uruguayo, que por cierto, su libro se hizo muy famoso entre los indigenistas cuando Hugo Chávez se lo regaló nada más y nada menos que a Barack Obama, ¿no? ¿Habrá leído Barack Obama ese libro? Quizás sí, ¿no? Porque la ideología woke después se apodera de todo esto que estamos hablando en los Estados Unidos. Pero bueno, eso ya es otro tema, ¿no? Y el concepto, Antonio, es bastante rentable entre los grupos populistas y neomarxistas, como hemos dicho, de América, ¿no? Culpar al europeo y sus descendientes, más concretamente al español, de todos los problemas económicos actuales, de la miseria y de la condición de tercer mundo entre los indígenas, ¿no? Y los grupos de anarquistas primitivistas se basan en esta tesis para decir que el ser humano vivía en un estado de igualdad sexual, comunión con la naturaleza y felicidad antes del arribo de la civilización y más concretamente del capitalismo, ¿no? Me imagino un grupo de hippies cantando Pachamama antes de la llegada de los españoles, ¿no? Pero bueno, todas estas tesis que hablan del hombre bueno por naturaleza y del mundo natural como un estado idílico son absurdas y totalmente estúpidas, pero que sin embargo, Antonio, han sido usadas por los indigenistas para crear su propia visión del mundo prehispánico, ¿no? Podríamos decir que el hombre no es bueno ni malo, o sea, es una
bestia de lucha y mata por instinto, que es una criatura depredadora y a la vez llena de inventiva que abandonó el estado natural, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, para crear y construir y diseñar métodos para facilitarle la vida como la rueda, ¿no? Podríamos continuar también por decir que el mundo natural no es ese paraíso utópico que se imaginan los primitivistas e indigenistas por igual, sino un terreno hostil en el que predomina pues la lucha por la vida, la depredación, la brutalidad y la conquista del poder. Y fuera de toda idealización de la naturaleza humana y la naturaleza misma, no están encadenadas a moralismos y utopismos propios de la mente estrechas y acomplejadas, ¿no? O sea, la idea del buen salvaje en nuestra historia ha sido y es un impedimento para poder ver la historia como es, lejos de idealismo, de utopías imposibles, sin héroes ni villanos, solo hombres que lucharon, que conquistaron, que derramaron sangre y que eran seres humanos capaces de grandes hazañas y grandes atrocidades, ¿no? Que date cuenta que en nuestra tradición católica, por ejemplo, se habla del pecado original, te quiero decir, el hombre Ujú. está inclinado al pecado, por tanto, durante toda su vida tiene que trabajarse él mismo, a base de fe, a base de esfuerzo, a base de sacrificio. Te podrá gustar más o te podrá gustar menos, pero ese ha sido el pensamiento tradicional. Claro, cuando tú te quieres cargar toda una manera de pensar, todo un bagaje cultural, una tradición, y lo sustituyes por la idea del buen salvaje, pues, por ejemplo, qué sé yo pienso en escritores que tuvieron una fijación quizá con un pasado remoto. Por ejemplo, Tolkien, el gran escritor inglés, se inspiraba mucho en las culturas nórdicas, incluso también un poco en la cultura finesa y en la cultura griega. O Howard, ¿no? El autor de Conan. Pero ni Tolkien ni Howard, con sus diferencias, pues ninguno era partidario del buen salvaje. De hecho, Howard, yo ahora que me estoy leyendo un volumen de la editorial Minotauro, que estoy disfrutando lo más grande, Howard te pinta los pueblos bárbaros como absolutamente despiadados. O sea, él no tiene que eran inocentes, que eran, no, no, y es lo que tú dices, es una lucha por la vida, y esas sociedades prehispánicas, o sea, tú piensas que por mucho que Sheinbaum, Belarra, Maduro y todos estos no quieran, ellos son herederos de esa cultura occidental. Estamos hablando de sociedades que no tienen absolutamente nada que ver. Ojo, sí es verdad que en determinados puntos, parece ser, algunos españoles lo dicen, de la cultura maya o incluso de la cultura andina. Hay algunas culturas prehispánicas que los españoles se sorprenden porque sí ven puntos en común. También lo decía el Inca Garcilaso en sus comentarios reales. Pero que generalmente son sociedades con una cultura completamente diferente, con un pensamiento completamente diferente y que vamos, que Atahualpa debe estar revolviéndose en su tumba cuando escucha las declaraciones, si escucharía las declaraciones de estos tipos, ¿no? O sea que incluso autores, escritores, literatos que se han basado en los pasados remotos, lejos de idealizarlo, los han presentado como lo que eran. Tolkien incluso, que bueno, tú sabes que él crea la mitopoeia, el Señor de los Anillos, todo. Él siempre lo decía, yo tomo lo mejor de lo que él llamaba la cultura de las imágenes y lo que estaba más predispuesto a los valores que él defendía, pero no por una idealización. Bueno, y Howard en ese sentido era mucho, entre comillas, mucho más pesimista. Sí, pero bueno, la idea del buen salvaje en América ha sido impulsada, Antonio, por estos grupos indigenistas Sí, y sí. también por el sistema educativo de los países hispanoamericanos, no solamente México o Venezuela, ¿no? También hay que decirlo que hay mucho indigenismo dentro del sistema educativo de los países hispanoamericanos, en donde se habla de las civilizaciones prehispánicas con idealismo, mientras que la llegada de los españoles se ve como un acontecimiento, pues, nefasto, ¿no? Y esta visión simplista de la historia, ya de acuerdo a la ideología indigenista, que al igual que al sistema, al que irónicamente dice convertir, cuando ellos son el mismo sistema, como tú bien dices, impulsa pues la misma leyenda negra y los mismos mitos, ¿no? El ensayo de Eduardo Galeano, 5 siglos de prohibición del arco iris en el cielo americano, o sea, qué título Bueno, te digo una hay cosa, que pana, Hughes Galeano era tan puro charrúa como Shane Baum es tan pura azteca, ¿verdad? Y tal cual, ¿no? O como el mismo Maduro que dice que tienen que darle la nacionalidad española y que tiene también ascendencia judía por parte de Curazao, pero bueno, eso es otro tema.
Y bueno, Eduardo Galeano en este ensayo expresa pues su propia visión idealizada de los pueblos americanos y critica como es obvio la herencia europea, ¿no? Y bueno, el ensayo hay que decirlo, es una basura desde su comienzo en el que cita textualmente lo siguiente, te lo digo. El 12 de octubre de 1492 América descubrió el capitalismo. Cierro comillas, o sea, Es que de verdad es una cosa. qué aberración tan grande, ¿no? O sea, nada más risible sabiendo que las potencias capitalistas de ese momento o bueno, no de ese momento, posteriormente, van a ser Inglaterra y Holanda, ambas enemigas de España, que aún conserva, pues, que en aquel momento, pues, un modelo distinto, ¿no? Y bueno, el ensayo, pues, no deja de ser tendencioso y absurdo, pero es un ejemplo de la idealización ridícula y victimista del indio americano, ¿no? La imagen de los indígenas nobles expresadas también en el ensayo solo existe en la cabeza de Galeano y de los indigenistas en general, ¿no? Pero para empezar, Galeano asegura que no golpeaban a los niños y los dejaban andar libres. ¿De dónde saca esto? O sea, por ejemplo, los aztecas era un pueblo belicoso que golpeaba a los niños para endurecerlos y les aplicaban castigos físicos en el caso de un mal comportamiento. Y otro disparate que vemos en el ensayo, Antonio, es que los indígenas comparten todo y no tienen el concepto de propiedad privada como si hubieran sido una especie de paraíso anarquista, ¿no? O sea, los indígenas en México o en Perú tenían imperios, reinos, poseían esclavos y propiedades. Eso está ampliamente documentado. La idea de indígenas viviendo en un estado de anarquía utópica solo cabe en la cabecita pues, de estos indigenistas y neomarxistas, ¿no? O Ojo, sea, ojo, pana, desde que la... no solo Sí, antes, después de muchos nobles mestizos y amerindios siguieron teniendo criados y esclavos, desde México hasta los Andes, ¿eh? O sea que, pues, sí, por supuesto. Muchos se le dieron también, inclusive hasta se les reconocieron títulos de Castilla, hay que decirlo así, ¿no? claro, claro, Y pues, bueno, o sea es que nada, están hablando, mira, es que esto, yo creo que en el fondo, pana, es más fácil de lo que parece, te quiero decir, esto es un cuento, es una propaganda arraiga como nosotros ya lo hemos identificado, que si los filósofos revolucionarios franceses, luego entronca con el progresismo, mayo del 68, el rollo Vogue, pero es una propaganda que hay que entender que es muy útil. ¿Por qué? Porque vemos ahora a Sheinbaum despotricando contra España, exigiendo perdón, pero después la vemos muy complaciente con Estados Unidos. Estados Unidos nos ha recordado que le quitaron más de 2 millones de kilómetros cuadrados, ¿no? Y que es algo mucho más reciente que la toma de Tenochtitlán. O sea que esta propaganda tiene su utilidad y tiene entre comillas su sentido, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. El problema, claro, es que aquí tenemos un ministro como el Urtasun este que habla de descolonizar los museos, pero luego ve a un ministro francés y le falta arrodillarse. Jamás le pedirá responsabilidades por Napoleón. Entonces, los pueblos hispanos, ya seamos desde México hasta España, es que estamos viviendo una orgía de suicidio y por estupidez. Por estupidez. Es que no tiene. Pero por lo menos nosotros, pana, el esfuerzo que estamos haciendo es identificar ese supuesto paraíso, de dónde viene esa teoría y desmentirla con los hechos, ¿no? Porque no se sostiene por ningún lado, pero sí se sostiene, por desgracia, como propaganda útil, que es lo que más creo yo que afecta. sí, si nos ponemos a ver, o sea, esa idea de mayas sabios y bondadosos que tenemos en la memoria colectiva tiene su lado oscuro, de los guerreros que rendían sacrificios sangrientos a sus dioses. Entre los indígenas existieron, hay que decirlo, Antonio, el machismo, el fanatismo religioso, el rapto de mujeres Claro, y la claro. brutalidad del mundo natural. Y bueno, el negarlo es negar una parte de la historia de esa tierra, es mitificar una imagen que han creado un grupo de desquiciados y resentidos sociales para tener más fama y poder. Si hemos visto los aspectos más crudos de otras civilizaciones, como los griegos, los romanos, los vikingos, los babilonios y los chinos, ¿por qué con los amerindios hay tanto tabú y secretismo? ¿Y Bueno, por qué hay tanta exigencia moral con España? Yo cuando veo los reportajes esos, bueno, ya no los veo, pero antes los de National Geographic de los egipcios, yo no he visto ningún reportaje que empiece los faraones cometieron abusos. O sea, ¿por qué estamos nosotros siempre con una moralina absurda contra nosotros mismos? Es más, si vamos, es como, imagínate, pana, que tú y yo decimos, oh, España era un paraíso, antes de que llegaran los fenicios, los griegos, los cartagineses, los romanos, los germanos, los alanos, los árabes, los bereberes.
los vikingos que también se pasearon por aquí, pues por culpa de todos ellos, estamos mal. Entonces éramos un paraíso en la tierra, no sé si era un paraíso ibero o un paraíso celta, no lo sé cómo lo definiríamos, y por favor pasen los señores a arrodillarse medio mundo a pedir perdón. Sonaría absurdo, ¿verdad? Sin embargo, ¿por qué le estamos dando carta de naturaleza a esto? Pues por desgracia, porque es una propaganda efectiva. Yo es la conclusión que saco. Bueno, y porque es un pilar fundamental para los grupos indigenistas que se lucran con esta imagen, porque su beatificación, la beatificación de los indígenas es un arma de un sistema que no quiere la unión, sino el odio y la intolerancia, hay que decirlo así, Antonio. Sí, Los pueblos indígenas tuvieron sus virtudes, sus aportaciones a la humanidad, pero también pues tuvieron ese lado oscuro y sangriento, aunque se le niegue, pero existió, es parte de su historia. El negarlo como lo hacen los indigenistas de algún modo un tipo de racismo. Si quieres te hablo de las tribus del Amazonas. Viven luchando entre ellas, raptando mujeres de tribus enemigas y violándolas en grupos. Entre esas tribus está la más peligrosa, que es la tribu Yanomami, que todavía hoy está en la Amazonas. Una de sus costumbres de la guerra era la de robar a las mujeres del enemigo y violarla masivamente. Después de las violaciones, las asignan como esposas guerreros particulares. Es famoso el caso de Elena Valero, ¿no? Que es una prueba escalofriante de quien fue víctima de violaciones por parte de los Yanomami, además de ser testigo de su crueldad al masacrar a las tribus enemigas no, y matar brutalmente a los niños y raptar a las mujeres. Pero bueno, lejos de las idealizaciones de Galeano y otros indigenistas, las tribus nativas tienen pues sus matices brutales, pero su beatificación por parte de la historia oficial impide verlos como seres humanos que son con sus virtudes culturales, pero también hay que decirlo, Antonio, con sus propias oscuridades, ¿no? mira, yo el corolario de todo esto, y aquí vamos a ir terminando, pero el corolario para mí de todo esto es cuando Hugo Chávez, llevaba a determinadas poblaciones amerindias a las manifestaciones y luego los dejaba tirados en Caracas y andaban mendigando por Caracas. Eso es lo que realmente le importan. Para ellos es un cuadro, es una propaganda, pero le importan tres, lo que ustedes quieran, realmente las poblaciones amerindias. Y es más, muchas de esas poblaciones llegaron a pactar con España y gracias a ellos se formó el nuevo mundo del que todos somos herederos. En fin, pana, por lo menos hemos hecho el esfuerzo de desenmascarar toda esta farsa que seguramente seguirá, pero por lo menos hay que decir, yo creo, algunas verdades al respecto. Tú sabes que aquí siempre recomendamos que sigan tus canales, Venezuela Provincial, en Facebook, en Instagram, en YouTube, que sigan tus artículos y que incluso sigan tus peleas con el mundo, que últimamente yo creo que vas a ganar un máster en psicología, ¿no? Porque te están entrando. Pero siempre se trata de debatir bajo un mínimo de respeto, ¿no? Y si no, bloqueados y camino de Guanajuato, allá a llorar con las momias de Guanajuato. También recordarle a los seguidores de Venezuela Provincial seguir a Antonio Moreno Ruiz en sus redes sociales, está en Instagram, en Facebook y en Twitter como un andaluz indiano. No dejen de suscribirse a su canal de YouTube y darle a la campanita, igualmente al de Venezuela Provincial, así para que estén informados de todo el material que subimos a nuestras redes sociales. Si quieren ser mecenas o patrocinantes de nuestro proyecto de divulgación histórica, pueden hacerlo a través del Patreon, tanto el de Venezuela Provincial como el de Antonio Moreno Ruiz. Con tan solo €1, pues lo que puede costar una lata de refrescos en un supermercado de los más baratos, pues ya nos están ayudando mucho en esta labor de divulgación histórica. Aprovechamos para enviarle un fuerte saludo y abrazo a nuestros mecenas y patrocinantes, como lo son Gabriel Arrieta, Ángel Suárez, Juan Cristóbal García, Lomel Izam, Daniel Sierra, Domingo González. Este es un nuevo miembro que se llama Serna, asimismo, Miguel Curvelo, y la miembro de nuestro canal de YouTube, África del Valle, que también haciéndose miembros de nuestro canal de YouTube es otra forma de apoyarnos en esta labor de divulgación histórica. Y Claro que sí. también aquí en A Antonio. mi paisano Fran García, suscríbanse a nuestros canales, muchísimas gracias, denle me gusta y bueno, Dios mediante pronto volveremos con más temas hispánicos. Como siempre, pana, te mando un fuerte abrazo desde el puerto y la puerta de las Indias. Y yo otro desde la Villa Corte de Madrid, Antonio. Hasta la Hasta próxima. la próxima. Chao, chao. Adiós.